La primera clase del día de hoy se llama Entrenando a nuestros discípulos. Nuestros discípulos deben encontrar en nosotros, Dios te ha dado, bueno, el poder para que tú discipules a alguien, te ha dado la autoridad, ha estado contigo, has estado aprendiendo tanto, el Espíritu Santo está sobre ti, está dentro de ti, hay tanto que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, que ahora parte de eso es que tú y yo tenemos que entrenar constantemente a nuestros discípulos. Cualquier atleta de alto rendimiento sabe que un entrenamiento no termina cuando ya gané un partido, pues ya entrené y ya fue suficiente. No. Para seguir mejorando, tú y yo tenemos que seguir entrenando constantemente. Toda nuestra vida tenemos que hacerlo. Y como discípulos del Señor tenemos que estar entrenando porque Dios cada vez quiere desafiarnos a mucho más. Entonces, número uno, bueno, pues tú has estado ya casi un año en este entrenamiento, has estado oyendo la palabra de Dios los domingos, los miércoles, los jueves, 3 días a la semana mínimo has estado escuchando la palabra de Dios, has sido entrenado y entrenada en las cosas del Señor y pues bueno, es tiempo de que tú empieces también a entrenar a otros. Así que vamos a empezar a ver de qué se trata todo esto, pero el primer punto es, este es básico, tienes que anotarlo, tienes que circularlo, tienes que subrayarlo, tienes que ponerle flechas, porque este primer punto es clave. Entrenando con el ejemplo. No hay otra manera de entrenar a un discípulo si no es con el ejemplo. Muchas veces les he platicado, en la antigüedad, un discípulo no era solamente una persona que tomaba una clase, y nosotros no lo vemos así como alguien que toma una clase, sino es alguien, un discípulo es alguien que empieza a ver a su maestro y empieza a hacer las cosas como su maestro las hace. Ese es un discípulo. De tal manera que cuando Pedro niega a Jesús, la mujer que lo encuentra y por la que niega a Jesús, dice, es que este hombre se parece a Jesús, habla como Jesús, se viste como Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro ya había adquirido de cierta manera, pues el manto de su maestro, ya lo había imitado en su manera de hablar, en su manera de vestirse, en su manera de caminar, en su manera de ser, de tal manera que Pedro definitivamente parecía un discípulo del Señor Jesús. Lo mismo le pasó a Elías y a Eliseo, y lo mismo dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, bueno, pues nos corresponde y nos toca empezar a hacer discípulos. Así que vamos a leer esto del ejemplo en Primera de Timoteo capítulo 4. Alguien que pueda leer el versículo 12 y 13, por favor. Primera de Timoteo 4, 12, 13. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar a enseñarles a los creyentes. Buenísimo. Fíjense, la carta de Timoteo, bueno, son 2 cartas, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, fueron escritas por el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo fue un discípulo con el cual Pablo llegó a encariñarse, llegó a amarlo de tal manera que se volvió muy cercano a él. Y Timoteo era pastor de una iglesia y entonces fíjate, como que había ahí un menosprecio o lo estaban subestimando, menospreciando por el hecho de que era muy joven. Muy joven, estamos hablando que tal vez Timoteo tendría 20 años, era un hombre pues prácticamente joven y él era pastor de una iglesia y el apóstol Pablo le dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Pero pues como que Timoteo pudo haber dicho, bueno, pero es que no queda en mí, ¿no? O sea, ¿cómo yo no voy a permitirlo si no es? En todo caso, Pablo ve y regaña a toda la iglesia y diles, no subestimen a su pastor, el pastor Timoteo,
porque él es joven. Pero lo que le dice es, para que tú logres que no te menosprecien, que no digan estas cosas y te, como que, no, él no funciona, le da una instrucción. Le dice, sé un ejemplo. Y esa instrucción te digo yo el día de hoy. Lo hemos hablado muchas cosas, todo este curso es acerca de liderazgo y el liderazgo se centra, uno de sus principios básicos en el liderazgo es ser un ejemplo. Ser un ejemplo. Nuestras vidas, yo sé que no pueden ser perfectas, ¿sí? Mi vida no es perfecta, tu vida no es perfecta, yo lo sé, pero mientras podamos, debemos tratar con toda nuestra fe y nuestro corazón de ser un ejemplo en todas las áreas. Tratar de que nuestra salud cada día esté mejor, tratar de que nuestro cuerpo esté mejor cuidado, tratar de que nuestra economía esté mejor cuidada, que nuestro matrimonio esté mejor, que nuestra relación con nuestros hijos, etcétera, etcétera, con nuestros padres, con los seres que amamos. De eso se trata ser un ejemplo. Tenemos que aprender a amar a los otros, tenemos que aprender a ser generosos, hay tantas cosas. Y tú podrías decir, híjole, pero me falta mucho. Bueno, sí, a mí también. A todos nos falta mucho, pero por un lugar tenemos que empezar. Y es importante que tú te comprometas con Cristo de tal manera que tú digas, yo voy a ser un ejemplo. Yo voy a ser un ejemplo. No me voy a quedar a medias, sino que yo voy a seguir creciendo en cada área de mi vida. Y así es como empieza el entrenamiento. ¿Qué pasa? Si tú vas a entrenar a un gimnasio o algún entrenamiento físico y tú llegas y tú encuentras que el entrenador es un hombre con mucho sobrepeso. Imagínate que llegas y es un hombre con mucho o una mujer con mucho sobrepeso. ¿Cómo me va a entrenar esta persona? O sea, si él tiene sobrepeso, digo, pues no hay ningún problema, pero pues no voy a permitir que me entrene, porque definitivamente está muy lejos de que pueda darme un ejemplo. Pasaría lo mismo con un nutriólogo, ¿no? O sea, si llegas con un nutriólogo y tiene las mismas características, pues dices, híjole, como que no quepo con este nutriólogo. ¿Por qué? Pues porque no me va a poder enseñar porque su misma vida no enseña. Como discípulos de Jesús, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que aprender a conducirnos, como lo dijo Pablo aquí a Timoteo. Fíjate, tienes que ser un ejemplo en lo que dices, número 1. En la forma en la que vives, número 2. En tu amor, número 3. En tu fe, número 4. Y en tu pureza. 5 cosas en las que tú y yo tenemos que aprender a esforzarnos y decir, tengo que ser mejor en mi fe, tengo que tener más fe, tengo que tener una mayor pureza, tengo que tener un mayor amor, tengo que vivir de una manera correcta, tengo que ser un ejemplo en lo que digo. Ay, qué tremendo. Y bueno, creo que estos 5 puntos tienen mucha tela de dónde cortar. Pero mientras te lo dejo, amado discípulo del Señor, es importante que aprendas a ser un ejemplo, que te esfuerces todos los días en la gracia de Jesucristo, en ser un excelente ejemplo, porque hay personas que vienen detrás de ti y te están viendo. Yo sé que tal vez tú dices, no hay nadie que me esté viendo, no hay nadie que me esté siguiendo, no. Desde el momento en que tú le dijiste a alguien que eres cristiano, que ahora ya empezaste a ser cristiano, ¿sabes qué es lo que pasó? Esa persona abrió sus ojos y abrió sus oídos y entonces te está viendo. Y quieras o no lo quieras, esa persona te está juzgando. Y hay muchos que están esperando verte caer. Eso nos pasa a los cristianos.
¿Y sabes para qué? Para que ellos puedan decir, no que muy cristiano, no que ahora va a la iglesia, no que ahora Jesús es su Señor y quién sabe qué, y que hay gente así. Pero también hay gente que se va a llevar una sorpresa, porque va a decir, wow, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, porque va a ver tu ejemplo. Amén. Segundo punto, tenemos que entrenar a nuestros discípulos para que aprendan a soñar. El diablo se encarga, el mundo se encarga hoy en día de matar los sueños de todos. Quiere matar los sueños de cualquiera. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? Revivir los sueños. Hace unos domingos estuvimos hablando acerca de la resurrección. Y tú y yo tenemos que hablar resurrección sobre aquellas personas que sus sueños se murieron. Y tenemos que aprender a decir, tú puedes soñar. Quiero por favor que me puedan leer Salmo 126, versículos del 1 al 3, por favor. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Este es un ejemplo. En el Salmo 126, la gente está diciendo, wow, cuántas maravillas ha hecho el Señor por estos. Pero tú y yo tenemos que aprender a soñar. Dice, cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso, fue como un sueño. Parece que estábamos soñando. Y tú y yo, por el poder del Espíritu Santo, tenemos que aprender a que las personas lleguen a esos sueños que el Señor tiene para ellos. El Señor tiene sueños para cada uno de sus hijos. Sueños maravillosos, cosas increíbles que Dios quiere hacer. Y tú y yo tenemos que animar a las personas a que tengan la fe para que alcancen esos sueños. Sueños imposibles, como todos los que vemos en la Biblia. O sea, en la Biblia vemos a un hombre de 90 años que Dios le pone un sueño de ser papá por primera vez. Y este hombre dice, híjole, ¿cómo lo voy a lograr? Es un sueño, pero Dios hizo lo imposible. Dios le pone un sueño a un hombre y a su familia de que construyan un arca para librarse del diluvio. Un sueño imposible y lo logran. Dios le pone un sueño a José en el cual él gobernará. Dios lo cumple. Y una y otra vez, a lo largo de la escritura, vemos cómo Dios estuvo poniendo sueños y tú y yo tenemos que aprender a enseñarle y a entrenar a cada discípulo a que sueñen. Y yo te quiero desafiar a ti para que sueñes por la sanidad de los enfermos, para que sueñes por ese negocio que quieres abrir, para que sueñes por esa casa que quieres tener, para que sueñes porque tu familia se convierta a Cristo, para que sueñes por todo lo que tú anhelas y que tú puedas decir, Señor, tú lo harás. Yo quiero desafiarte, porque los discípulos de Jesús somos personas que soñamos. Somos personas que creemos que Dios nos ha llamado a obras preciosas y poderosas y por eso fuimos creados. Así que cada que tú predicas en tu grupo, bueno, tú vas a empezar a predicar en un grupo. Tú tienes que desatar grandeza, tú tienes que hablar palabras de grandeza, tú tienes que hablar palabras de sueños cumplidos, tú tienes que testificar acerca de lo que Dios hace, tú tienes que creer que Dios tiene grandes y cosas maravillosas para cada uno de sus discípulos. Así que ánimo, ánimo. Predica acerca de las promesas hermosas que Dios tiene, tantas promesas que Dios tiene para ti y para cada uno de tus discípulos.
No solo eso, bueno, ya vimos, vamos a entrenar con el ejemplo, vamos a entrenar a nuestras personas, discípulos, para que aprendan a soñar. Número 3, vamos a entrenarlos con la unción liberadora del Espíritu Santo. Por favor, alguien que lea Isaías 10:27. Dice, somos liberadores ungidos por Dios para liberar la mente y la vida de las personas. Liberamos con la palabra de Dios el cuerpo de la enfermedad, las familias de la destrucción, libramos la economía de la pobreza, etc. Mientras liberemos a más personas, seremos más obreros trabajando para el Señor. Es necesario buscar la unción que libera en la presencia de Dios. Busquemos en oración al Espíritu Santo para que Él use nuestras vidas y podamos romper cualquier yugo de esclavitud que haya en las vidas de nuestros discípulos. Bueno, leíste todo el párrafo, pero no sé si leíste Isaías 10:27. Leía el párrafo, tienes razón, Paz. En ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo, romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros. Amén. En ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo. Qué maravilloso, porque Dios nos ha llamado a ti y a mí a que con la maravillosa unción del Espíritu Santo seamos capaces de liberar de la servidumbre y de la esclavitud. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos servir al único que debemos servir, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús el Todopoderoso. A Él es a quien tenemos que servir. Y tú y yo hemos sido puestos como entrenadores de discípulos para que ellos aprendan a servir a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores. El Señor viene y te da una unción del Espíritu Santo para que el yugo que traen esas personas sea roto en el nombre de Jesús y ellos sean libres, para que así ellos puedan servir al Señor. Así que vamos a entrenar a nuestros discípulos trayendo libertad a sus vidas, a través de la oración, a través de la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús se rompe todo yugo. ¿Qué es un yugo? Las adicciones pueden ser un yugo. Las deudas pueden ser un yugo. La mentalidad de pobreza puede ser un yugo. Las maldiciones generacionales de divorcio, de cáncer, de enfermedad, todo eso se puede romper con la maravillosa unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a entrenarlos también, cuarto punto, con los dones del Espíritu Santo. Pueden leer, por favor, 1 Corintios 12, del 11 al 18. Es el mismo y único. ¿Lo va a leer, Anet? ¿O lo está leyendo Erika? No, adelante, Anet, adelante. No es tuyo. Ok, gracias. Dice, 1 Corintios, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo,
no soy ojo, debería por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Ok. Gracias, Anet. El siguiente tema que vamos a ver es acerca de los dones del Espíritu Santo. Entonces, no vamos a profundizar tanto en esto, pero en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 nos está hablando de los dones del Espíritu Santo. Pero aquí nos está diciendo algo maravilloso. Nos está hablando acerca del cuerpo y cómo en el cuerpo, hablando de la iglesia como un cuerpo, dice, hay muchísimas cosas que suceden dentro del cuerpo. Unos son oreja, unos son ojo, unos son boca, otros son pie. Hay diferentes miembros del cuerpo, pero todos juntos hacemos el cuerpo. Entonces, como todos juntos hacemos el cuerpo, es importante entrenar a cada uno de nuestros discípulos para que desarrollen los maravillosos dones que Dios les ha dado a cada uno. Dones espirituales y también, ¿por qué no?, los dones naturales. Hay dones espirituales que vamos a ver en la siguiente clase y también hay dones naturales. Hay dones de servicio, hay dones de administración, hay dones de hablar con elocuencia, hay muchos dones que cada persona tiene y nosotros tenemos que aprender a entrenar a cada una de las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado de acuerdo a los dones que tienen. Normalmente se tiene esta creencia. Digamos que si yo soy bueno en algo, como que esa parte de nuestra vida a veces no la entrenamos. Y lo que hacemos es tratar de entrenar aquellas partes en las que no somos buenas o buenos. Muchas veces hacemos esto. Digamos, yo soy muy bueno para administrar. Bueno, pues ya no voy a estudiar sobre eso, no voy a buscar porque ya soy bueno para administrar. Por el otro lado, yo no soy muy bueno para vender, digamos. Entonces necesito entrenarme para vender mejor. Ahora, esa es una creencia que muchas veces se tiene. Pero la verdad es que si nosotros somos buenos para administrar y nosotros aprendemos a sacarle el mayor jugo a ese don que ya tenemos, vamos a poder potencializar este don a su máximo potencial. En cambio, lo vamos a dejar en el potencial que tenemos nato y vamos a tratar de subir el otro don, el de las ventas, digamos, a un lugar donde será un lugar promedio. Está bien, pero lo mejor es que aprendamos a determinar cuáles son nuestros dones, sepamos cuáles son nuestros dones y sepamos crecer y aprovechar nuestros dones natos y mejorarlos. ¿Para qué? Para que en esa área que ya somos buenos, seamos excelentes y seamos los mejores. Así que en nuestra iglesia, en cada uno de nuestros grupos, tenemos muchos dones. Tenemos muchos talentos. Tenemos que aprender a caminar en esos dones y a entrenar a cada uno de nuestros discípulos en esos dones que tienen. Así que, de cierta manera, tú y yo somos como buscadores de talentos, buscadores de dones. Y estamos viendo, esta persona es buena para eso. Tenemos que aprender a sacar ese don, el mejor provecho, porque ese don puede ser utilizado para hacer más discípulos. No solo eso, sino que ese don puede ser utilizado también para que esa persona llegue a su máximo potencial. Y tú y yo tenemos que ayudar a que cada persona de la iglesia llegue a lo máximo en su potencial, en lo que ha sido creado por Dios. Así que entrenemos con los dones que cada uno de nosotros. Tenemos que aprender como líderes a entrenar equipos exitosos. Y quiero aquí que lean acerca de este equipo. A ver cómo lo ven. Mateo 16, del 13 al 19, por favor. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ok, fíjense, hay un equipo maravilloso, exitoso, glorioso que ha hecho el Señor Jesús. Ese equipo se llama iglesia. En nuestro caso, ese equipo se llama plenitud de vida. Y esta hermosa iglesia que Dios ha hecho, tenemos tú y yo que unir fuerzas para hacer un equipo maravilloso que impacte nuestras ciudades, nuestras colonias, nuestros círculos más cercanos. Pero fíjate cómo empieza este equipo, porque dentro de esos 12 discípulos que tenía Jesús, el Señor le dijo algo a Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y todos ellos dijeron, bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista, que un profeta, que un maestro. ¿Quién eres? Y Pedro le dijo, no, tú eres el Mesías. Y cuando nos encontramos con Jesús, cuando reconocemos quién es Jesús, lo primero que sucede es que Jesús nos da una identidad. Y hoy yo quiero regalarte una identidad que Dios te ha dado y que tal vez tú no sepas. Una parte de tu identidad te dice lo siguiente: tú eres un líder. Tú eres un líder. Y no es algo que haces, porque la identidad no es lo que haces. Por ejemplo, tú eres un hijo de Dios. Hagas o no hagas, tú eres hijo de Dios. Y ser un líder también es parte de tu identidad. Y no depende de lo que haces. Depende de que Dios te ha escogido para ser un líder. Dios dice, te ha puesto como una luz en medio de la ciudad donde vives. Dios te ha puesto como sal en medio del mundo en el que vivimos. ¿Qué quiere decir? Tú tienes un liderazgo. Tú eres quien marca un referente. Tristemente, la iglesia ha perdido su liderazgo. Pero tú y yo, que somos parte de plenitud de vida, nos hemos unido para recuperar ese liderazgo en el nombre de Jesús. Así que te quiero recordar, tú eres un líder. Y fíjate lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y yo te digo que tú ya no serás Simón. La palabra Simón significa un junco, una vara. La característica de esa vara, pues, que se mueve de aquí para allá, que se puede romper, que es endeble. Pero le dice, Simón, tú ya no vas a ser Simón. Ahora tú vas a ser Pedro. ¿Cuál es la característica de un Pedro? Es una piedra. Tú vas a ser Petros, tú vas a ser esa piedra, tú vas a ser un hombre fuerte, tú vas a ser un hombre estable. Y Jesús le puso identidad a Pedro. Cambió su vida por completo. Y después dijo, a ustedes iglesia, les doy las llaves para que ustedes puedan atar y desatar cualquier cosa en el cielo y en la tierra. Y todo lo que tú permitas en el cielo será permitido en la tierra, y lo que prohíbas en el cielo será prohibido en la tierra. Qué tremendo. Dios nos ha dado liderazgo. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en ese liderazgo y crear equipos exitosos. Tenemos que aprender a darle identidad a las personas. La gente necesita saber quién es, y Dios te ha puesto para que tú les digas, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, amado por Dios, amada por Dios.
Para eso estás. Tus palabras tienen poder. Tus palabras saldrán como palabras proféticas que se harán verdad en la vida de cada una de las personas que lleguen a tu grupo, que lleguen contigo. Así que no dudes en declarar esas palabras sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre tus discípulos, sobre tus hijos, sobre sus hijos, creyendo que Dios hará cosas maravillosas e imposibles. Fuiste creado y creada para crear equipos excelentes, exitosos. Y último punto, tú y yo tenemos que entrenar equipos de fe. Vamos a leer Lucas, capítulo 9, del versículo 11 al 17, por favor. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús le respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después sus discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Fíjense, gracias, Alma. Tú y yo tenemos que entrenar equipos de fe. Resulta que Jesús llevaba predicando un buen tiempo, había 25,000 personas reunidas, o bueno, no nos dice eran 5,000 familias, pero tal vez 15,000, tal vez 20,000, 25,000 personas reunidas, hambrientas, escuchando la palabra que salía de la boca de Jesús. Jesús predicando en ese gran momento, y de pronto los discípulos tienen una excelente idea. Díganles que ya se vayan, llevamos mucho tiempo, ya tenemos hambre, que ellos se vayan. Pero Jesús desafía la fe de sus discípulos. Tú y yo tenemos que aprender a desafiar nuestra fe y la fe de nuestros discípulos. Tenemos que aprender a animarlos a que oren por milagros. Y Jesús les dio esta instrucción: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Imagínate qué situación. ¿Cómo vamos a hacer eso, Señor? Solamente tenemos unos cuantos panes, unos cuantos pescados. Es todo lo que tenemos. Y Jesús dijo: algo podemos hacer con eso. Para Jesús no hay nada que lo detenga. Y Jesús quiere mostrarte a ti que no hay nada que te detenga. Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Tú tienes que ser un líder de fe. Tú tienes que aprender que Dios tiene cosas impresionantes para ti. Y no solo para ti, sino para cada persona que va a llegar a tu grupo. Cada persona que va a llegar a tu grupo y que llega alrededor de ti para escuchar de la palabra de Dios, no quiere oír cualquier cosa. Quiere una respuesta de Dios. Quiere escucharte decir una respuesta de Dios. Una palabra profética que salga de tu boca. Una palabra de poder como esta que Jesús dijo: denles de comer. Una palabra con la que tú les puedas decir: vas a salir adelante, porque Jesús lo ha dicho. Esa persona va a sanar, porque Jesús lo ha dicho. Esta temporada terminará. Jesús lo ha dicho. Así que tú y yo tenemos que aprender a levantar equipos de fe, a entrenar personas que tengan fe.
No a personas que tengan mucho conocimiento, sino que tengan la fe para hacer las cosas que Dios los ha llamado a hacer. Así que tenemos una gran tarea. Pero Jesús dijo, cuando yo regrese a la tierra, ¿encontraré fe en la tierra todavía? Jesús va a regresar pronto. La pregunta es, ¿va a encontrar fe? Y la respuesta es, si tú y yo nos dedicamos a levantar equipos de fe, entonces sí va a encontrar fe. Pero si tú y yo no lo hacemos, ¿quién sabe? Tenemos que levantar y entrenar personas llenas de fe. La fe muchas veces se entiende como una cuestión religiosa. Y la gente dice, bueno, él es de la fe católica, es de la fe budista, es de la fe. No, eso no es fe. Para nosotros los cristianos, la fe es la capacidad de ver cumplido aquello que no puede ser más que solamente de una manera sobrenatural, de una manera hermosísima de parte de Dios. La fe es esperar aquello que no se ve, es tener la certeza de aquello que todavía no se cumple, pero que estamos dispuestos a trabajar para que se cumpla, a orar para que se cumpla y a obedecer para que se cumpla en el nombre de Jesús. Amén. Así que entrenemos equipos de fe, entrenemos equipos exitosos, entrenemos personas llenas de dones, entrenemos con la unción liberadora del Espíritu Santo, entrenemos para que las personas sueñen y todo esto, como dije al principio, lo entrenamos con el ejemplo. El ejemplo es lo más importante. Vamos a entrenar a nuestros discípulos. Amén.